sígueme. Y voy tras de ti. No sé a dónde me llevas. Es desafiante lo que tengo por delante. Por momentos se hace difícil seguirte. Sin embargo, sigo tras de ti. Sígueme es tu voz irresistible que me invita a dejarlo todo por ti. Les ruego el favor de que abran sus Biblias en Marcos capítulo 4, verso 35. El Evangelio de Marcos, el capítulo 4, el verso 35. Ese día, al anochecer, les dijo Jesús a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo en un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, le gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cállate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Señor, ven por favor, haz que esta palabra hoy sea alimento para nuestra alma, espada para defendernos hasta de nosotros mismos y luz para el camino. Parece que es más fácil que se calme una tormenta y un vendaval a que se calme un corazón. Nosotros vivimos aprisionados en el miedo, en tantos miedos, que tu pregunta hoy es fundamental para la fe. ¿Por qué tengo tanto miedo? Ven, Señor Jesús, ilumínanos así como iluminaste a estos discípulos, que ellos mismos decidieron registrar esta experiencia como fundamental para el seguimiento del Maestro. Enséñanos a seguirte, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La palabra seguir ha venido a menos. De hecho, hoy en día, para seguir solo se necesita hacer clic. El Evangelio de Marcos trata de hacer un contraste muy marcado entre ser de la multitud y ser un discípulo del Señor. Para eso el Evangelio de Marcos hace ese contraste citando la barca. La barca es una figura o una simbología preciosa en el Evangelio de Marcos, que es el Evangelio que más menciona el tema de la barca. De hecho, algunos escritores creen que Jesús tenía esa barca y que era de él. La barca marcaba una diferencia entre la multitud y el verdadero seguidor del Señor. Por eso comenzamos hoy con la canción de Marcos Vidal, este cantante español. No quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro,
prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos. Esa diferencia entre ser seguidor de Jesucristo y ser sencillamente de una multitud que lo aclama y lo sigue porque les hace un milagro, se ve marcada en nuestro pasaje en lo que llamaríamos las 4 etapas de la fe, que no son otra cosa sino las 4 etapas del seguimiento de Jesucristo. Yo quiero esta mañana mostrarles esas 4 etapas, ayudarnos a preguntar en qué etapa estoy y entender la fe como el seguimiento a Jesucristo en una forma nueva. Permítanme en principio mostrarles esas 4 etapas de la fe. Lean conmigo de nuevo este pasaje. La primera etapa de la fe es la etapa de la comunión con Jesucristo. Jesucristo les invita a que vengan y se unan a Él en su barca. Ese día al anochecer le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con Él en la barca donde estaba. También de hecho lo acompañaban otras barcas. Ese tiempo de comunión, de exclusividad con Jesús, es seguido por la etapa de la crisis. Miren los versos 37 y 38. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Pero miren, Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos no aguantaron y lo despertaron. Maestro, le gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Estaban en una completa crisis. A la crisis le sigue la etapa de la corrección. Mire cómo el maestro los corrige. Se levantó Jesús, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Pero a los discípulos les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? 2 preguntas fundamentales para corregirlos. La corrección da paso a la última etapa a la que apuntamos en la fe, que es la de crecimiento. Ellos crecieron en esta forma ese día. Estaban espantados y se decían uno a otro: ¿quién es este que hasta al viento y al mar le obedecen? El crecimiento que genera una nueva pregunta en la fe. Bueno, de esas 4 etapas quiero hablarles. La primera etapa es esa de la comunión. ¿No sería maravilloso que Tom Cruise, que está por estos días en la ciudad, te dijera: yo quiero que me acompañes a la Vuelta a Oriente, ¿podrías venir en mi carro? ¿No sería maravilloso? Así se sentían los discípulos ese día. ¿No es muy maravilloso que Jesús me invite a montarme en su arca? Eso es maravilloso. Miren que eso tiene la connotación de una relación personal con el Señor. Es que eso es una cosa extraordinaria. Por 500 años, a los latinoamericanos nos dijeron que para poder acceder a Dios necesitábamos una miriada de mediadores. Necesitábamos santos, necesitábamos vírgenes, necesitábamos ritos, necesitábamos monjas, curas, obispos, arzobispos, cardenales y hasta el Papa para poder acercarnos a Dios. Así que por muchos años nosotros veíamos a Dios tan lejos y tan distante. Y un día nos predicaron el Evangelio y nos dijeron: Dios te ama a ti, está interesado en tu vida, quiere escucharte, quiere hablarte, puedes sentir su presencia, puedes caminar con Él, no solo en templos gigantescos, no, porque tú mismo vas a hacer tu templo y te va a dar del Espíritu Santo. Y nosotros dijimos: ¡wow! Eso es una cosa extraordinaria. Y empezamos a sentir el privilegio de tener una relación VIP con Jesús. Nos sentimos profundamente especiales.
Y esos primeros días con el Señor fueron extraordinarios. Nos hizo milagros, nos aceptó, nos perdonó los pecados, caminó con nosotros. Empezamos a experimentar una cosa que ni siquiera imaginábamos que era posible, por favor. Pero un día, aquello que yo pensé que era una luna de miel perpetua, un paraíso en la tierra, se convirtió en que yo estaba en esa barca y empezó a llover. Empezaron a sonar los truenos y empezaron a caer los relámpagos y la barquita se empezó a inundar. Y yo pensé, esto se va a hundir del todo en el mar. Y miré al Señor y el Señor estaba tan tranquilo. Estaba dormido, no hacía nada. Y yo que necesitaba ese trabajo, no llegaba el trabajo. Y yo que necesitaba esa compañía, no llegaba esa compañía. Y yo que necesitaba esa sanidad, no llegaba esa sanidad. Y me di cuenta que la vida cristiana no era solo comunión con un Dios sobrenatural, sino crisis. Crisis. Y que el cristianismo no era solo esa cosa fantasiosa que muestran algunos predicadores, sino lucha y prueba. Entonces yo dije, me bajo de esta barca. Y lo intenté, pero me di cuenta que si me bajaba, me hundía y naufragaba. Ya no podía bajar de la barca. Y entonces intenté en mis fuerzas tratar de resolverlo, de, como decimos, achicar el agua. Pero la cosa seguía hundiéndose, hundiéndose. Y la única alternativa que tuve fue pelear con Dios. Porque en la crisis, la única alternativa que tenemos es pelear con Dios. Entonces fui y lo desperté a los gritos. Señor, ¿no te importa? Tú que me has enseñado que eres Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, pues yo te estoy pidiendo es un trabajito. Yo no te estoy pidiendo que me des una galaxia llena de soles, un trabajito. Una persona con quien compartir la vida, una sanidad nada más. Y lo sacudí, le grité y él se despertó. Y ahí me di cuenta que la vida cristiana pasa de la crisis a la corrección. Porque precisamente esa crisis ocurre porque hay cosas que no están bien en mi vida, porque hay cosas que tienen que cambiar en mi vida. Y mire cómo los corrigió el Señor. Si yo hubiera sido el Señor, yo me hubiera levantado y los hubiera regañado por haberme despertado así. ¿No le ha pasado a usted que lo despiertan de manera abrupta y usted dice, oye, pero ¿por qué me despertó así? ¿Por qué no espera un ratico siquiera? O quizás el Señor hubiera sentido falta de respeto. ¿Y de a cuándo acá gritándole al maestro? Pero no. Él se despierta y en primer lugar hace un acto de amor hacia ellos. Como la mamá que tiene que disciplinar a su hijo o a su hija adolescente. Y entonces la disciplina es una semana sin celular. Horror de horrores para un adolescente. Pero antes de disciplinarlo, le da un vaso de leche con su galleta favorita. El Señor, antes de corregirlos, calmó la tempestad. Así como lo hace el Señor, sin mayores escándalos y sin ningún show. Silencio, cállate. Y la creación, que le obedece más a Dios que los seres humanos, la creación inmediatamente le obedeció. Pero la cosa no quedó ahí. Porque es que la crisis no existe solo para que se resuelvan problemas. La crisis existe para que se resuelva el corazón. Así que llegamos al verso 40 y aquí viene la corrección. La corrección es necesaria en la vida, porque yo me subí a la barca pensando que esta barca era el paraíso en la tierra.
que Dios iba a hacer todo lo que a mí me gustara y todo lo que yo pensaba que necesitara. Y de un momento a otro vino la tormenta, la crisis, y el Señor en medio de la tormenta me dijo: hay unas cosas que arreglar en tu corazón, porque yo no he venido a que tengas una vida cómoda, sino a que te parezcas a mí. ¿Sabía usted eso? Que el objetivo más importante de Jesús de Nazaret con tu vida es formarte a ti para que seas como Él. Esa es la meta. Esa es la meta. La meta no es el milagro. El milagro puede ser el medio. Y Él hace milagros por toneladas como un medio para llamar nuestra atención, para mostrarnos su amor, para ayudarnos a crecer. Sí, pero su meta es hacernos como Él. Que un día nosotros seamos capaces de dormir tranquilamente en la tormenta. Porque lo que hace Jesús ahí de dormir en medio de la tormenta es Jesús, el Hijo de Dios, que también es hijo de hombre, siendo capaz de dormir tranquilo en la tormenta. Entonces hay unas cosas que corregir. La corrección se da con dos preguntas. La primera pregunta es sobre el miedo. ¿Por qué tienes tanto miedo? Los seres humanos somos gobernados por el miedo. Miedos de diferentes tipos. Miedos de diferentes tipos. Y nos subimos a la barca para descubrir nuestros miedos. Imagínense, estos eran pescadores profesionales que sabían todo lo necesario para navegar y para pescar y para sobrevivir en alta mar. Y estaban asustados y temerosos como un niño pequeño abandonado. Jesús necesitaba tocar donde estaba su miedo. Y esta mañana el Señor quiere tocar la herida de tu miedo. ¿Por qué tienes tanto miedo? Hay miedos de muchos tipos. Si usted va a internet, en Google, y escribe fobia, se dará cuenta que hay fobias de todos los tipos. Y como que cada uno habrá de descubrir dónde está su miedo más profundo. Se sabe que adicciones como la pornografía y algunas adicciones a fármacos se dan por un profundo miedo a la soledad y al abandono. Y que estos asuntos se usan como calmantes para quien tiene un profundo miedo de quedarse solo. Otros tienen miedo a ser rechazados, o a fracasar, o a la pobreza, o al dolor físico. De hecho, nuestros pecados ocurren empujados, disparados por el miedo. Jesús les pregunta: ¿por qué tienen tanto miedo? Ayudándonos a ir a lo profundo de nuestro ser y a ver el espejo de nuestra alma y preguntarnos: ¿cuál es mi miedo? ¿Y por qué ese miedo me está controlando y absorbiendo tanto? Es Jesús. Y Jesús sabe que lo opuesto del miedo es la fe. Algunos de ustedes creen que lo opuesto de la fe es la incredulidad, creer o no creer. Pero la incredulidad es un asunto imposible para el ser humano. En esencia, la incredulidad no existe. No hay un ser humano que diga: yo no creo en nada. Cada ser humano tiene que creer en algo. De hecho, los mismos ateos creen que Dios no existe y necesitan esa creencia para poder estructurar sus vidas. Necesitan que Dios no exista, de lo contrario no les funciona su vida. Están arrojándose a una fe inclusive más atrevida que la nuestra, porque nosotros por lo menos observamos la montaña, los pájaros, las estrellas y decimos: esto tan bello tuvo que crearlo a alguien. Pero ellos, en contra de toda lógica, se afianzan en la fe de que no existe un ser que creó todo y ante el cual somos responsables. No existe entonces un ser humano que pueda decir: yo no creo en nada. Habrá de creer algo, en alguien. Aun cuando se monta en un carro, cree en ese carro o en un avión. Lo opuesto de la fe es el miedo.
Y esta es la pregunta de Jesús. ¿Todavía no? ¿Será que ustedes todavía no han creído? Es que la escena es dramática. Tienen en la misma barca al creador del universo, que le han visto echar fuera demonios, le han visto sanar enfermos, le han visto cómo es Señor de toda la creación. Y solo acuden a Él cuando están presas del miedo. Cuando uno estudia este texto bíblico, uno se pregunta ¿por qué los reprendió? Y el niño de escuela dominical diría: Jesús los reprendió porque lo despertaron. O el otro se atrevería a decir, leyendo eso de que le gritaron, los reprendió porque lo despertaron a los gritos. Y a uno no lo despiertan así, eso está peligroso para el corazón. Yo personalmente creo que Él los reprendió porque no lo despertaron antes. ¿A usted no le pasa eso? Que usted tiene un problema y usted se pone a buscar un poco de soluciones antes de acudir al Señor. Y su mente da un poco de vueltas. ¿A quién le puedo pedir prestado? ¿Y qué puedo hacer aquí? ¿Y a quién puedo llamar? Y corre y se preocupa. Y por allá, cuando ya está tocando los límites, es que dice: ¿verdad? Que yo sigo a Jesús. Entonces voy a decirle: Jesús, pero por favor, ¿por qué me dejaste así? Parece que el texto sugiere que a Jesús no le ha molestado que lo despierten. Lo que le ha molestado es el miedo que ellos tienen. Y ellos sabían qué hacer con su miedo. Con su miedo hay que venir a Jesús. Y lo lindo hubiera sido que le hubieran dicho: Jesús, tengo miedo. En lugar de haberlo acusado: Señor, ¿no te importa que nosotros estamos? No. ¿Qué tal ir a Jesús y decirle: tengo miedo? Así que la corrección es la misma corrección de la fe. Si sigues a Jesús, es para ir a Jesús. Si sigues a Jesús, es para ir a Jesús. En la micromilésima de segundo que tienes miedo. Yo francamente creo que esto debería cuestionar profundamente nuestra vida de oración. Si usted se parece a mí y tiene un problema de plata, usted se dirige al Señor y usted no le dice: Señor, tengo miedo, sino que usted le pide al Señor la plata. La vida de oración habrá de ser una vida profunda del corazón, porque el problema no es la falta de plata, el problema es el miedo a lo que va a pasar. ¿Y qué tal si la corrección es esta? Busca a Jesús en la micromilésima de segundo que tengas miedo. Miedo a que este matrimonio se acabe. Miedo a que mi hijo sufra o padezca algún dolor. Miedo a que no me renueven el contrato. Miedo a que esa enfermedad me toque a mí también. Porque sería una oración mucho más del corazón y menos del milagro. Porque Dios podría sanar tu miedo sin necesariamente cambiar tu circunstancia. Porque lo que el Señor quiere corregir aquí es un asunto asociado a la fe. ¿Quién soy yo en tu barca? Y por eso, el cuarto paso en este proceso de la fe es el crecimiento. Él nos lleva a la comunión preciosa de su barca. Él nos deja vivir crisis en nuestra vida. Él nos corrige en medio de la barca, pero es porque Él quiere ayudarnos a crecer, a crecer. Ahora, por favor, miren qué clase de crecimiento. El verso número 41 describe la experiencia de crecimiento de estos discípulos.
estaban espantados. Uno esperaría que el texto dijera: y ellos quedaron en una tremenda paz, que se sentían livianitos y descansados. No. Escuche esto muy bien. Cambiaron un miedo por otro. Cambiaron su miedo a la tormenta por el temor de Dios. Ya lo que les asustaba no era que la barca se hundiera, sino que Jesús no estuviera. Y ese temor se expresa en una pregunta: ¿quién es este? Es interesante porque nosotros tendríamos la tendencia a cuestionarnos a nosotros mismos. Si hubiéramos sido nosotros en la barca, nos hubiéramos mirado avergonzados totalmente y hubiéramos dicho: ¿y a nosotros qué nos pasó? ¿Por qué no despertamos al Señor antes? ¿Por qué no le creímos al Señor? Si Él nos montó en la barca, Él se ocuparía de hacer algo con nosotros. Él tenía un plan y de alguna manera esto iba a funcionar aún en medio de la tormenta más difícil. ¿Por qué nos preocupamos si nos hubiéramos empezado a recriminar los unos a los otros y el otro hubiera dicho: pero yo le dije a usted que lo despertara primero? No, ¿y por qué no lo despertó usted entonces? Ellos no hicieron ese juego. Ellos sencillamente pusieron su mirada en Jesús, en Jesús, y se repitieron la pregunta de Jesús: ¿quién es este? Ahora, esa pregunta hay que entenderla bien. Ellos sabían quién era este. Ellos ya lo habían visto hacer milagros, pero ¿por qué se repite la pregunta? La pregunta se repite cuando la respuesta no ha sido suficiente. Y Jesús es una pregunta que se nos va creciendo y se nos va creciendo. Ayer yo tenía el carro lleno de salchichas, de paquetes de salchichas. Carro de pastor lleno de salchichas. Porque hay una compañía que nos da donaciones y nosotros las llevamos a fundaciones que ayudan a la comunidad. Entonces yo iba con el carro lleno de salchichas y llamé a un hermano que también me iba a ayudar a distribuir en otra institución y le dije: usted podría venir y yo le doy unas salchichas. Ahí está el hermano parado frente a la parte trasera del carro y yo abro la parte trasera y el carro estaba a reventar de salchichas. Estaba próximo a una explosión de salchichas. Ustedes pueden imaginarse cómo es una explosión de salchichas. Seguramente han vivido pues una explosión de salchichas. Yo abro la puerta del carro y mi hermano dice: ¿y qué es esto? Y yo le dije: ¿salchichas? Pero él no estaba preguntando eso, él sabía que eran salchichas. Cuando él preguntó: ¿qué es esto?, es la pregunta de quien es sorprendido con algo más grande de lo que esperaba. A usted le dicen: vaya, conozca el Gran Cañón, que es muy hermoso. Pero tú llegas ahí y dices: ¿qué es esto? Pues claro que tú sabes qué es esto, pero es que la pregunta es porque tu respuesta previa no era suficiente. Tú pensabas que eso era un cañoncito ahí para tomarse fotos, pero ¿qué es esto? Escuche esto muy bien. Jesús quiere sorprenderte. Y a ese punto fue que los llevó su fe. Habrás de llegar a un punto en tu fe donde Jesús te siga sorprendiendo. Porque es que nosotros instalamos a Jesús en un altarcito y ese Jesús se queda de un tamañito, y ese Jesús resuelve unas cositas, y ese Jesús cuenta uno los 10 testimonios que tiene de toda su vida, y ese Jesús deja de sorprenderte. Y ese día la reprensión de Jesús era: ustedes piensan que yo no tengo un propósito con esta tormenta. Ustedes piensan que yo no los puedo sorprender en medio de esta crisis.
Ustedes piensan que yo no los he dejado padecer esto para mostrarles algo más grande todavía que les quiero dar. ¿Tú piensas que Dios no te va a sorprender todavía más? Te quedaste con un Jesús pequeño en un altar que sirvió para 2 o 3 cosas el año pasado, hace 10 años, hace 20 años. No, Él es infinito. Y tú vas a aprender eso, especialmente en medio de las crisis, que Él es más grande de lo que yo esperaba. Por eso, el libro de los Salmos contiene esta expresión tan bella: engrandecido sea Dios. Una expresión de los Salmos. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. ¿Por qué dicen eso los Salmos? ¿Se trata de ensanchar a Dios? ¿Estaba cortico Dios y lo estamos ensanchando? No. Se trata de engrandecer nuestra percepción de Dios. Hay 2 formas de engrandecer cosas a nuestros ojos. Una se llama microscopio. En el microscopio usted coge una bacteria muy diminuta y usted la ve grandísima. Y eso es un universo allá que usted se queda fascinado. Colores, movimientos, diseños extraordinarios, porque es la creación del Señor. Entonces el microscopio te ayuda a ver lo diminuto más grande de lo que es. Pero no es así que la Biblia nos dice: engrandeced al Señor. La fórmula de la Escritura no es el microscopio, sino el telescopio. El telescopio es para ver una cosa que es inmensa, pero que yo estoy tan lejos que yo la veo muy chiquita. Entonces el microscopio me dice: eso es mucho más grande de lo que usted piensa. Venga, mire por aquí y verá. Ese planeta no es un puntico en el firmamento. Mire por aquí y verá que ese planeta puede ser mucho más grande que el planeta Tierra. Engrandecer al Señor. Ese día ellos aprendieron que Jesús los sorprendería el resto de sus vidas. Y yo no sé, mi hermano y mi hermana, si usted ha parado de dejarse sorprender por el Señor. Porque a causa del miedo, yo le pido al Señor una burbujita donde todo me funcione a mí, donde yo no tenga ningún sufrimiento. Y en esa burbujita Dios no te va a sorprender. Él te saca de esa burbuja y te lleva a otros lugares, a otras dimensiones, a otras experiencias, algunas en principio dolorosas, pero tú tienes que llegar a declarar: aquí me va a sorprender mi Señor Jesucristo. Así que, ¿quiénes son los creyentes que van a venir delante de Jesucristo y le van a decir: no importa tormenta, no importa prueba, no importa soledad, no importa enfermedad, no importa pobreza, si tú estás en la barca, tú me vas a sorprender? Y tú vas a hacer cosas que ojo no vio y oído no oyó, ni han subido al corazón de los hombres, porque tú estás en mi barca, porque yo estoy en tu barca, porque tú eres el Dios que día tras día me haces decir: wow, ¿qué es esto? Yo me imaginaba que sencillamente era una máquina de hacer milagros, pero cuando empezó a tratar mi corazón, a formarme como Jesucristo, a darme su compasión, su sensibilidad, su sabiduría, yo digo: wow, y apenas conozco 2 o 3 centímetros de Él, y yo digo: sigue sorprendiéndome, no importa lo que cueste. Ellos se volvieron a subir en la barca. Y yo creo que ellos se subían en la barca con temor. Claro. La primera vez que se subieron en la barca, se subieron con espíritu de paseo. Qué tan sabroso ir en la barca con Jesús. Maravilloso, lindo con Jesús. Somos el grupo selecto de Jesús y tenemos una relación personal con Jesús. Pero ya la segunda vez ellos sabían: me subo en la barca con Jesús, pero es que en esta barca hay tormentas. Pero ellos se acordaban que Jesús
estaba precisamente llevándolos a ver a Jesús, su poder, su plan, su perdón, su amor, su gracia, más grande de lo que habían visto antes. Así que ellos, con temor y temblor, pero se volvieron a subir a la barca. Hoy aprendemos que seguir a Jesús no es solo ir detrás de Jesús, sino seguir siguiendo. Seguir siguiendo. No solo montarme la primera vez en la barca, seguirme montando, porque mi Señor me va a sorprender. Yo lo creo, lo digo con mis labios, lo predico. Él me va a sorprender y te va a sorprender a ti, que cuando estés más débil, que cuando estés más abajo, que cuando estés más aporreado, que cuando el mundo diga, mire, se falló, Jesús se va a reír y va a decir, pero mira, porque es que no se trata de quiénes somos tú y yo, se trata de quién es nuestro Señor Jesucristo, Señor de señores y Rey de reyes, a quien le hemos entregado nuestra vida para que Él haga su plan maravilloso y para que muestre quién es Él, su poder, su amor y su gracia, de tal forma que cuando lleguemos a su presencia y sigamos siendo sorprendidos por toda la eternidad con su grandeza y su inmensidad, cuando lleguemos a su presencia vamos a mirar hacia atrás y vamos a decir, Él fue bueno, Él fue fiel, Él sabe por qué permitió esto o lo otro, Él es mi Dios y mi Señor, y a Él yo lo voy a seguir. Salmo 48. He aquí el Dios vuestro, Él los guiará aún más allá de la muerte. Que se acabe ese espíritu religioso entre nosotros. Que seguir a Jesús es como seguirlo para una migajita de vida, para que me mejoren las finanzas, para que me arregle esta situación, para que me haga este milagrito. No, yo le he entregado mi vida a Jesucristo para la felicidad eterna. Una felicidad que va a pasar por tormentas y dificultades, pero entre más difícil sea la tormenta, más grandioso va a ser Él, más grande va a ser el premio, más grande va a ser el placer que me espera en la eternidad. Porque no se trata de quién soy yo, se trata de quién es Él. Y Él es grande, infinitamente grande. Y créeme, por favor, Él quiere sorprenderte. Él quiere mostrarte más amor, más gracia, más poder, más sabiduría. Él te ama. Y no quiere que estés satisfecho con el pan de ayer, ni con la experiencia de ayer, ni con las cosas que tú piensas que son mejores para tu vida. Él quiere saciar tu alma del manantial de la vida, que es Él mismo. Si Él está en la barca, no importa la tormenta. Oremos. Señor, gracias por permitir que tus discípulos aquel día vivieran esta experiencia y atrevidamente la dejaran registrada para el bien de nosotros, hoy como un instrumento del Espíritu Santo para tratar nuestros corazones este pasaje de la palabra tuya, Señor. Perdónanos cuando hemos pensado que tú no puedes con la tormenta, o que la tormenta es evidencia de que tú no estás en la barca. Perdónanos cuando hemos corrido a ti después de haber buscado nuestras propias soluciones. Padre, yo pido que a mis hermanos y hermanas que están sufriendo de diferentes formas, emocional, económica, físicamente, relacionalmente,
les ayudes a mantenerse contigo, a seguir siguiendo en medio de la prueba y la tentación. Que esa fe mucho más preciosa que el oro sea probada y sea hallada en alabanza de Jesucristo, porque se pegan de ti, Señor. Ayúdanos a pegarnos de ti en la oración, en la palabra, en la adoración. Y yo te pido, Padre, que sorprendas a nuestra iglesia. Sorprende a esta iglesia, sufriente en muchos sentidos. Tú mismo nos dijiste que en el mundo habría aflicción, aflicciones de muchas naturalezas. Pido en el nombre de Jesús que aquellas personas que hoy escuchan tu palabra y descubren que tú no estás en su barca, que ellos han armado su propio botecito y que hoy ellos quieren sumarse a tu barca, que puedan entregarse al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador. Y en particular, hoy que tocamos nuestros miedos, ¿por qué tienes tanto miedo? ¿Qué es lo que lo dispara? Venimos a ti, Señor, a decirte: yo quiero cambiar mi miedo por tu santo temor, por verte a ti más grande que todos mis problemas, por honrarte solo a ti, porque lo único que temo en mi vida es que tú no estés en la barca. No importa qué más pasa, siempre que tú estés en la barca. Y yo quiero pedir, mientras vamos en oración, que estemos desafiados a pedir oración. Y quiero pedir que si el Espíritu Santo te ha señalado hoy un miedo en tu vida y tú quieres renunciar a ese miedo y decir: yo cambio ese miedo por mi fe en Jesús, y le digo mis propios temores, voy a correr de inmediato donde Jesús y voy a someterme a su plan y voy a confesar que Él es la felicidad de mi vida, y voy a declarar que no se trata de que yo lo use a Él, sino de que yo me someta y me entregue a Él. ¿Quiénes necesitan oración especial hoy por esto? Yo quiero pedir que así en silencio, en la oración, no importa si eres tú solamente, te pongas de pie diciendo: yo necesito entregar mi miedo al Señor y yo decido no ser gobernado por mis miedos. En el nombre de Jesús, yo voy a ser gobernado por mi fe en el Señor Jesucristo. Así lo creo y así lo declaro el día de hoy. Seré gobernado por mi fe y mi confianza en aquel que se subió en mi barca, que me invitó a su barca, aquel que va conmigo, a quien le he entregado toda mi vida de un todo y por todo, y con quien estoy dispuesto a vivir lo que sea, siempre que Él esté en la barca. Padre, en el nombre de Jesús, los que estamos de pie, pedimos que nos escuches. Te agradecemos que no te preocupe aun cuando vamos a pelear contigo y a gritarte y a despertarte, como dice este texto, pero que nos recibes así nomás, como hombres y mujeres profundamente miedosos, que le tenemos miedo al futuro, a la enfermedad, a la soledad, a tantas cosas, pero que venimos a decir hoy: yo no voy a ser gobernado por mis miedos, voy a ser gobernado por mi confianza en el Señor, la fe que vence el mundo, la confianza en el Señor Jesucristo. Así que tú lo puedes decir con tu boca allí mismo y confesarlo: yo no voy a ser gobernada por mis miedos, sino por mi fe en el Señor Jesucristo. Y el único temor que voy a aceptar en mi vida es el temor a que Jesús no esté en mi barca. Ese es el único temor que voy a aceptar en mi vida. Temor a que Jesús no esté en mi barca. Eso me aterroriza, eso me espanta. Y te pido, Señor, que sigas sorprendiéndonos en la prueba más fuerte y más grande va a ser tu gracia y tu poder. Y entre más dura sea la batalla, más grande será la victoria y la manifestación del poder de Dios. Así lo creo, así lo declaro, porque la palabra de Dios dice que
porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios, lista para vencerlo en el nombre poderoso de Jesús. Porque mi Dios nos llevará de triunfo en triunfo. Así lo creo y así lo recibo por la fe. Sigue orándole al Señor. Tal vez necesitas pedirle perdón por haber esperado tanto tiempo para buscarlo. Ven a Él, búscalo a Él. Tal vez necesitas pedirle especialmente que en esa área de tu vida Él te sorprenda. Por favor, Señor, engrandécete en esta área de mi hermano y de mi hermana. Engrandécete ahí, Señor, para tu gloria y para tu alabanza, para que quedemos extasiados de tu manifestación, no para que nos miremos a nosotros mismos, sino para que te miremos a ti, grande y glorioso, y seamos usados para impactar, servir en amor a otras personas.